Pero muy buenos días. Para mí es una alegría encontrarme esta mañana con ustedes. Estoy muy seguro de que este es un tiempo especial, este es un tiempo muy importante, en donde vamos a seguir aprendiendo muchas cosas interesantes. Como siempre, cada semana estamos siempre a la expectativa de poder comprender un poco el conocimiento de la literatura universal, que es la literatura que nosotros para este año nos hemos desafiado a poder trabajar con ustedes. Mucha alegría de poder empezar este nuevo día, siempre agradeciendo a Dios por la oportunidad de vivir, agradeciendo a Dios por las oportunidades hermosas que Él nos da. Y una de ellas es la vida. La vida la debemos a Él. La vida le debemos. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el ser en la cual nosotros podemos confiar. Él aquel que ha proveído todo lo necesario para que día a día podamos subsistir. Sabemos, chicos, que vivimos situaciones muy complicadas, que vivimos situaciones de que pareciera que el mundo gira al revés en vez de estar derecho. Y ustedes como adolescentes, más aún con las presiones, las tentaciones, las luchas que como adolescentes ustedes pueden vivir. Y esta mañana es una buena oportunidad, antes de empezar, de poder agradecerle al Señor por tanta bendición en este día. Agradecerle al Señor por la familia que nos ha dado, por el pan del día a día, por la oportunidad de estudiar, ya que de alguna manera u otra la tenemos. Quizás no todos la tenemos, por el trabajo, por la forma en la cual nuestros amigos están con nosotros. Chicos, esa es una mañana especial, importante. Estamos ya avanzando en el tiempo, ya estamos casi finales del año. Y es un buen tiempo para seguir reflexionando sobre el valor de la vida, sobre las cosas que tenemos gracias al Creador. Ok, así es que esta mañana yo estoy muy contento. Mi deseo es siempre que estés bien, que tengas lo material, lo espiritual, lo emocional para tu vida. Ok, así es que esta mañana nos podamos levantar siempre con la actitud. Y también desafiarte y decirte, como habíamos mencionado, estamos ya a finales de este año, estamos ya terminando, si se podría decir, este año, este bimestre, que ha sido un desafío en la forma como hemos estudiado para este año. El deseo también personal es que tú puedas cumplir tus responsabilidades, esas responsabilidades que en la cual nosotros, aquellos que trabajan conmigo a través de una plataforma virtual, podamos entender de que es importante cumplir con nuestras tareas, con las asistencias, que podamos siempre acatar la recomendación, acatar todo lo que nuestros docentes, nuestros directores nos dicen para que las cosas se puedan llevar de una mejor manera. Y mi deseo, chicos, es esta mañana que en todas esas tareitas que ya hemos estado revisando en este curso, en este grado, podamos siempre corregir, porque a veces hacemos observaciones y parte de la corrección es tu responsabilidad. ¿Ok? Tome en cuenta eso porque la literatura está muy ligada al idioma castellano. Un idioma que se nutre mucho de la literatura y yo espero que esta mañana, con todo lo que vamos a tratar, nos pueda acercar un poco más a valorar nuestro idioma castellano. Ok, así es que yo te doy la bienvenida esta mañana a cada uno de ustedes por este tiempo. Pero también, como ustedes pueden ver en la pantalla, tal vez una presentación inusual, como suelo darlo cuando expongo la clase, es que nosotros queremos hacer un reconocimiento que en este mes de octubre hay muchos eventos importantes. El Colegio Sorana no es indiferente a las actividades de fechas cívicas, y ustedes lo saben perfectamente porque ustedes llevan mucho tiempo, más que yo. Y este mes es considerado el mes morado, ¿no es cierto? El mes morado. Se celebra todo el mes al Señor de los Milagros. Para todos aquellos que practican la religión católica, aquellos que son feligreses, si hay un padre de familia que también me está mirando y que tal vez siente ese fervor netamente religioso, este mes recordamos al Señor de los Milagros, con mucho respeto, mucha consideración, en base a la veneración que se le rinde al Señor de los Milagros por todo, esa fe que despierta en muchos de ustedes. Y nosotros como institución queremos darle el homenaje y darle el realce necesario a la fe y a la espiritualidad como es el Señor de los Milagros. Pero también es un mes importante para el arte peruano. ¿Por qué? Porque la música es un arte, porque la música siempre será el medio de expresión del pueblo, el medio de expresión de las personas que de alguna u otra manera siempre a través de la música nos va a llevar a los mejores recuerdos.
Así es que en este mes, finales de mes, el mes de octubre, 31, se va a celebrar la canción criolla. Y vamos a darle homenaje a aquellos cantautores, a aquellos hombres de letra, de sonido, de música, de este género tan popular, de este género que contagia, que es rítmico, un género que de alguna otra manera siempre nos levanta a poder disfrutarlo. Día de la canción criolla el 31 de octubre, mi deseo también es de que ese día, aunque este año quizás no se va a hacer como se pensó, pero se celebra comúnmente en las jaravanas, en las peñas, en esos eventos sociales en la cual nosotros quizás en un momento hemos participado, ¿no es cierto? Entonces, feliz día de la canción criolla el 31 de octubre. Estas son fechas cívicas nacionales, ¿ok? Pero como institución, estamos también de fiesta, estamos esta semana de fiesta, porque este es el mes del aniversario. El Colegio Sorana de los Álamos cumple un año más de vida institucional y quiere celebrarlo con ustedes, con la comunidad estudiantil, de los padres, con toda la plana docente que seguro va a estar involucrándose en las actividades que ya pronto se va a estar realizando y se les estará informando. Así es que yo te invito en esta hora a que tú te involucres con tu institución. A la distancia puedas tú participar de todas las cosas que el colegio está por realizar y tú puedas participar también. Así es que celebramos un año más del Colegio Sorana de los Álamos. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces volvemos a este curso de literatura. Estamos nosotros tratando que a través de este curso tú puedas ser formado. Y la formación tiene que ver no solamente con el complemento cognitivo, sino también con el complemento de los valores. Siempre nosotros hemos dado el realce a los valores, ¿no es cierto? Hemos tratado de que los valores sean la parte importante del estudiante, del ser humano. Creemos que los valores de la sencillez y la veracidad, que son dos valores que estamos trabajando durante esta semana, nos va a ayudar muchísimo en nuestro carácter, en nuestro comportamiento social. Sé humilde, sé una persona genuina, sé una persona que pueda valorar a la otra siempre con sencillez y siendo verdaderamente consecuente de lo que piensa y de lo que habla. Y todo traducirlo en buenos actos. Espero que estos días tú puedas vivir con mucha humildad, puedas comportarte con mucha sencillez ante las personas que te rodean y estoy muy seguro que te verán como un adolescente o persona de valor. Así que no olvides, para esta semana seguimos recordando los valores de la sencillez y la veracidad. Muy bien, ahora sí nos vamos a entrar al curso, al tema del día de hoy, en este curso de literatura universal, que es el rubro por la cual nosotros estamos aprendiendo para este año. Nosotros, y como yo sigo insistiendo, estamos siguiendo una línea de tiempo, porque la historia nos va a respaldar muchísimo. Claro que sí, la historia nos va a respaldar muchísimo, debido a que de alguna u otra manera nosotros estamos trabajando, nosotros estamos trabajando con la historia de la mano para poder conocer las grandes obras a lo largo de los años y a los grandes autores y que de alguna otra forma también han pasado por este mundo y que nos ha dejado una evidencia tremenda de su literatura. Entonces, apoyado de ese concepto histórico, hay que decir que nosotros estamos ya en el siglo XX en el estudio de nuestra literatura. Ya semanas anteriores hemos visto a muchos autores del vanguardismo literario, hemos visto parte de esas corrientes, de las grandes corrientes que Europa nos ha dejado y que de alguna u otra manera el día de hoy vamos a seguir desarrollando esos géneros literarios dentro de lo que corresponde a la literatura vanguardista o la llamada también literatura del siglo XX. Recordando también que ya estamos en una época importante, en una época en la cual ya la literatura comienza a entrarse a la modernidad, a los tiempos por la cual fue de alguna manera u otra trabajada. Quiero mostrarte esta imagen que ves en pantalla, una imagen quizás muy inusual, porque nos puede confundir quizás, ¿no es cierto? Nos puede confundir con ciertas cosas, pero para eso estamos, para trabajar, para poder entender y comprender algunas imágenes audiovisuales. ¿Qué es lo que tú observas allí? ¿Qué cosas tú puedes observar en esa imagen?
Es un poco complicado, pero date el tiempo ahí en casa de poder analizar en la totalidad de la imagen. Ok, algunos miran, profesor, hay carabelas, barcos, ¿no? En la parte de mi derecha hay un barco que de alguna manera u otra está en alta mar. ¿Otra idea más? Ya me puede decir, profesor, están en el mar, están en el agua, ahí están zarpando, ¿ok? No, profesor, me dirás, no son embarcaciones, es más bien como si fuera una construcción arquitectónica formada por las carabelas. Interesante. Profesor, vemos el cielo también allí, así es que hay muchos detalles que podemos ver a través de esta imagen, incluso nos puede confundir en cierta forma, ¿no es cierto? Esta era la forma en cómo en el siglo XX los artistas comenzaban a plasmar la realidad, comenzaban a poder mirar la vida de alguna otra manera a través de la pintura y el dibujo. Y aquí vemos un cuadro llamado el cuadro surrealista, que es un cuadro como en todas las corrientes de la vanguardia, siempre el sentido de el ismo, ¿no es cierto? Vimos las semanas pasadas acerca de la corriente de la vanguardia y el movimiento de los ismos que trajo Europa ya para entrada del siglo XX. Entonces, era una reacción ante el mundo, ante la violencia del mundo, ante la tradición del mundo, y la pintura, como parte de esa manifestación artística, comienza a moldear otra forma de vida para que el ser humano piense. Hay que entender también que para ese tiempo las ciencias experimentales, la filosofía, ya comenzaron a poder desarrollarse en su plenitud. ¿Ok? Un cuadro interesante que nos puede emocionar, que nos puede conmover, nos puede llevar a una confusión de lo que vemos, pero este es un cuadro surrealista que podemos tener en la casa así. Y todo cuadro tiene una historia y esto definitivamente debe tener una historia también. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a continuar con el movimiento de la vanguardia. La semana pasada estábamos trabajando lo que es la poesía y el teatro del siglo XX del vanguardismo. Hemos visto la temática de la poética vanguardista, hemos visto también algunas características del teatro del siglo XX, del vanguardismo. El día de hoy vamos a trabajar a dos personajes importantes de la poética y de la narrativa, si se podría decir, vanguardista. Hay que también recordar que también nosotros hemos estado hablando de muchos escritores, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de muchos escritores que, sin lugar a dudas, nos ha llevado siempre a poder ver sus vidas, sus obras, sus trabajos, y nos ha maravillado por completo. El día de hoy quiero presentarte a un escritor importante que vamos a trabajar, que vamos a hablar, y se llama Fernando Pessoa. Me imagino que no es muy conocido para ti, pero vamos a conocerlo el día de hoy. Fernando Pessoa es el primer personaje literario que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a tocar algunos detalles de sus obras también. Él dijo en cierta oportunidad, entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla. El siguiente personaje en la cual nosotros también vamos a hablar de la literatura es el señor Paul Eluard. Paul Eluard es un escritor importante de la vanguardia del siglo XX y junto con Pessoa son los referentes de la poética de ese siglo. Entonces el día de hoy vamos a trabajar también a Paul Eluard y él dijo en cierta oportunidad, no es necesario todo para ser un mundo, es necesaria la felicidad y nada más. Muy bien, tomando en cuenta entonces a estos dos personajes que vamos a estar estudiando, vamos ahora a dedicarnos uno por uno para poder entender un poquito algo de su vida, ¿ok? Y de sus obras, que sin lugar a dudas son obras que nos ha traído seguramente para la literatura una carga tremenda. Ahora, ¿quién fue Fernando Pessoa, que es el primer personaje que vamos a estar estudiando y dedicando? Ahora, él fue un poeta portugués, nació en Lisboa en el año 1888 y muere en el año 1935. Muy joven, en realidad, cerca de 47 años de edad en la cual él murió. Ahora, Fernando Pessoa pasó su infancia y juventud en la República de Sudáfrica. Increíble. Creo que este es un dato peculiar, ¿no? No todos los escritores, pues, viven de esa manera o por lo menos se van a vivir al África y especialmente a la República de Sudáfrica. Y ya nosotros hemos visto a lo largo de las semanas cómo es que de alguna otra manera
hay cierta particularidad en los escritores, hay cierta forma de cómo los escritores comienzan a poder vivir y eso puede plasmar de alguna de otra manera la literatura que ellos puedan transmitir. Entonces, ese fue un poeta portugués, ¿ok? En su juventud y su infancia, vive en el Sudáfrica y eso le va a ayudar en su construcción poética. Cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cabo, allá en Sudáfrica, y regresó a Lisboa en el año 1905. Entonces, este hombre era una persona muy instruida, era una persona que de alguna u otra manera comenzaba a respetar su carrera y comenzó a valorar las oportunidades que le dieron la vida. Inició su obra literaria en inglés, aunque a partir de 1908 creció su interés por la lengua portuguesa. Entonces ahí está algunos datos importantes de Pessoa, de su vida, que nos va a ayudar a nosotros un poquito a abrir nuestras mentes y entender el por qué él escribe tal o cual cosa. Ahora, su obra es una de las más originales de la literatura portuguesa. En realidad, la literatura portuguesa es una literatura que nace en la Edad Media, en esa mezcla entre Castilla y Portugal, que eran los reinos importantes del siglo XII-XIII. Entonces, con la influencia ya de la literatura árabe, la literatura galaico-portuguesa, que así se llamaba en ese tiempo, comenzaba ya a desarrollarse de manera primitiva. Entonces, a la medida que va pasando el tiempo, otros escritores comenzaron a levantarse para escribir poesía, como fue Gil Vicente, ya para el siglo XIV. Entonces, ya a la medida que avanzaba el tiempo, la literatura en Portugal fue desarrollándose e independizándose de la castellana española. Y vemos entonces ahí a este autor llamado Pessoa, donde su obra es una de las más originales de la literatura portuguesa. Y fue junto con Mario de Sá Carneiro uno de los introductores en su país de los movimientos de vanguardia. Increíble, ¿verdad? Cómo un escritor puede llevar a alguien a poder vivir. Eso es muy, pero muy importante. Ahora, su obra ensayística, porque él escribió ensayos, ha sido recogida en páginas íntimas de autointerpretación en el año 1906, páginas de estética y de teoría y crítica literaria del año 1967 y textos filosóficos en el año 1968. En el año 1982 apareció el libro del Desasosiego, compendio de apuntes, aforismos, divagaciones y fragmentos del diario que Fernando Pessoa dejó al morir. Un crítico de la literatura. No solamente fue un escritor de la literatura, sino fue un crítico de la literatura. Y es un material importante para aquellos que van a dedicarse al estudio de la literatura, especialmente cuando uno comienza a estudiar crítica literaria. Entonces vemos que fue un hombre instruido, fue un hombre muy importante, un hombre que de alguna manera u otra supo aprovechar las oportunidades de la vida. Y yo espero que esta mañana estos datos te animen a ti a poder, tal vez no ser un gran escritor, pero sí de alguna otra manera poder empezar a hacer de una vida diferente. Ahora vamos con la vida y obra de Paul Éluard. Ya hemos visto a Pessoa, ahora Paul Éluard. Fue un poeta francés que nació en el año 1895 y llamado en realidad Eugenio Grindel, pero su seudónimo fue Paul Éluard, considerado el maestro de la poesía surrealista, algo como el cuadro. Si el cuadro te presenta una forma así de la vida, de todo lo que hemos visto al inicio, la poesía va a ir por ese camino, es una poesía surrealista. Fue reconocido como el mejor poeta del surrealismo, el más clásico de los poetas modernos, el más puro de los poetas militantes. Cultivó de manera significativa y pródiga una manera de hacer arte que fluctúa entre el dadaísmo y del surrealismo. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver la importancia que tiene Paul Éluard para la literatura. Es en realidad uno de los pocos escritores que se dedicaron a la poesía surrealista. Y vemos aquí entonces a un escritor que se dedica y se inclina a eso. A temprana edad se evidencia la vocación literaria. Otro dato más de un escritor. No todos tienen el arte de escribir. Muchos lo hacen, lo desarrollan en la vida, otros desde nacimiento. Y aquí podemos ver que él tuvo una gran evidencia por la vocación literaria. Su primer libro fue llamado Poemas, que data del año 1911, y es probable que alguna de las obras que en él incluyó estuviese escritas con anterioridad, cuando se curaba de un sanatorio suizo de una dolencia pulmonar. Una vez más, otro dato importante de la vida de un escritor, siempre la enfermedad
ha contraído, ha traído a muchos escritores hasta la muerte. En estos años, lee una y otra vez a sus autores favoritos, Nerval, Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin y Whitman. Yo quiero rescatar aquí algo muy importante de la influencia poética del escritor que estamos hablando. Él, de alguna manera u otra, fue influenciado por la literatura simbolista, porque Baudelaire y Rimbaud son dos escritores del simbolismo, una escritura fuerte, radical, una literatura que ya nosotros ya lo habíamos visto en semanas anteriores. Entonces, esa fue la influencia poética de este escritor. Ahora, su obra particular, y escrita a veces en colaboración con André Breton, otro gran escritor de Inglaterra y Francia, constituye la más alta manifestación poética de este último movimiento, gracias a una poesía musical y lírica, y en cierto sentido muy, pero muy personal. ¿Cuál fue ese libro de poemas? Capital del Dolor, publicada en el año 1926. Su obra evolucionó hacia un tipo de poesía más militante, una poesía más social, más comprometida. Algo que lo que pasaba en el Perú. En el Perú, por ejemplo, había una literatura ya para el 50 y 60 comprometida, más militante, más nacional, que se involucre con las necesidades del pueblo. ¿Ok? Entonces, eso le llevó a este escritor a distanciarse un poco del movimiento surrealista y lo llevó a una expresión menos hermética e intimista. Este punto es importante para subrayar una característica importante de el escritor que estamos hablando. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar esta mañana, este tiempo, luego de trabajar algo de los escritores, vamos a resolver algunas actividades de extensión. Vamos a trabajar el día de hoy todo lo que tiene que ver con el trabajo en actividad. Así que yo te invito a que tú puedas coger tu sesión de clase, que tú puedas coger la sesión para poder trabajar juntos lo que tenemos el día de hoy. Vamos a marcar la respuesta correcta de acuerdo a Pessoa. Podemos decir que A, introduce la poesía y vanguardista en Portugal. B, vivió muchos años como político itinerante. C, tuvo una influencia dadaísta en su literatura. ¿Cuál de estas tres es una referencia importante de Pessoa? A ver, mis queridos alumnos, ¿qué hemos visto en relación a la vida de Pessoa? Hay tres alternativas allí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pensemos un poquito, tratemos de trabajarlo. Muy bien, aquellos que se han dado cuenta que la alternativa es la A, claro que sí. Él introduce la poesía vanguardista en Portugal. Máximo representante del vanguardismo en Portugal. Alternativa A. Paul Éluard recibió influencia de quién? Para que él escriba, él recibe influencia de muchos escritores dentro de una corriente. ¿Quiénes son? A. Los románticos alemanes. B. Los realistas modernos. O C. Los simbolistas del siglo XIX. ¿Qué piensas? ¿Por dónde va la alternativa? La influencia que recibió Paul Éluard. ¿De los románticos, de los realistas o de los simbolistas? ¿De quién tuvo esa gran influencia? Vimos, por ejemplo, a Charles Baudelaire, a Rimbaud, que eran escritores simbolistas, que influyeron mucho en la poesía del vanguardismo por su agresividad, por la forma radical de poder hacer las cosas, de vivir las cosas. Alternativa C. Los poetas vanguardistas trazaron una temática. A. Hermética intimista. B. Subjetiva e ilusoria. O C. Dramática veraz. A ver, poetas vanguardistas, ¿qué temas desarrollaron? ¿Cuál crees que puede ir la respuesta ahí? Claro, hermética e intimista, esto es lo que habíamos hablado casi al final de los poetas vanguardistas. Alternativa A. El propósito de la poesía vanguardista tenía que ver con qué? A. Entender la realidad social. B. Buscar la sorpresa y la novedad. O C. Incentivar la imaginación literaria. Hay que recordar que esta pregunta ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos visto y estamos recordando un poquito porque estamos viendo lo que es la poesía vanguardista.
¿Qué es lo que buscaba estos poetas y estos autores en realidad? Las influencias nos ayudan a pensar de que ellos, más que entender la realidad social, más que incentivar la imaginación literaria, lo que ellos les interesaba era buscar la sorpresa y la novedad. Alternativa B. Terminamos esta mañana entonces relacionando las letras en base a obras y a sus dos autores que hoy día hemos estudiado. Por ejemplo, Páginas íntimas, ¿quién lo escribió? ¿Paul Eluard o Fernando Pessoa? A ver, corre a tu sesión, date cuenta, relaciónalo. Páginas íntimas, ¿quién lo escribió? ¿Paul Eluard o Fernando Pessoa? ¿Cuál de los dos escribe Páginas íntimas? ¿Quién escribe el libro del desasosiego? ¿Ah? Libre del desasosiego. ¿Quién escribe esa obra, Libro del desasosiego? ¿Mm? ¿Quién escribe Capital del dolor? Capital del dolor. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser, chicos? A ver, ¿quién podría ser? ¿Quién sería el escritor? O poemas, sencillamente poemas. ¿Quién de los dos sería el escritor? Entonces, la idea es relacionar las obras con estos dos personajes. Por ejemplo, Paul Eluard escribe poemas y Capital del Dolor. Fernando Pessoa escribe Páginas íntimas y Libro del desasosiego. Muy bien, esta mañana hemos terminado nuestra sesión el día de hoy. Mi deseo es que tú sigas repasando este tema, mis queridos alumnos. Recuerda que estamos iniciando un nuevo bimestre, estamos empezando una nueva manera de terminar el año, si se podría decir, y siempre recordando estos temas prácticos que te va a ayudar muchísimo cuando leas algún libro, cuando comiences a expresar algo en relación a la literatura. Como el día de hoy vimos a Paul Eluard y Fernando